Cristina Fernández en ambos discursos esta semana planteó que las retenciones de alguna manera son una medida redistributiva, es decir, es sacarle a un sector que está obteniendo una renta extraordinaria para repartirlo en obras, servicios, etcétera, etcétera, para el pueblo en general. Mira, el gobierno obviamente presenta el conflicto como si frente a una medida progresiva estuviese siendo atacado por por una oligarquía de tipo golpista. Fue el discurso que tuvo Cristina y que sostuvo Delía y los que la fueron a apoyar. Ahora, lo cierto es que el dinero que obtuvo el gobierno por retenciones no fue a mejorar los salarios de los trabajadores, la renta de los ingresos de los jubilados, a aumentar el paupérrimo subsidio que reciben los desocupados, sino que fue en gran parte a engrosar las reservas que están en el Banco Central, que son la garantía para el pago de una deuda externa, que lejos de lo que dice el gobierno de habernos desendeudado, está en crecimiento. Este año solamente se va a incrementar en 15.000 millones de dólares, y eso simplemente porque están truchas las cifras del INDEC, ya que vos sabés que muchos de los bonos de deuda ahora se incrementan según la inflación. Si hubiese tomado la inflación real, sería mucho más alta la deuda. Este incremento mayor. Y además el esquema de reprogramación de pago hace que año a año son más los fondos que tiene que gastar el gobierno. Entonces, las reservas del Banco Central son, entre otras cosas, una garantía que hay para el pago de esa deuda. En segundo lugar, fueron para los subsidios de todos los empresarios amigos que tiene el gobierno. Es decir, no ha ido ese dinero, insisto, para favorecer a los sectores populares, sino para subsidiar a un conjunto de sectores a los que beneficia la política económica del gobierno, por ejemplo, los grandes industriales exportadores. Y también ha ido, y esto no se puede negar, como una forma de control político sobre intendentes y gobernadores, ya que las retenciones son un impuesto no coparticipable y entonces es el gobierno el que hace la recaudación y de esa manera condiciona el apoyo político que tienen estos sectores al gobierno nacional. Entonces son esos, los objetivos centrales, partiendo que además hay otro aspecto que no podemos soslayar, que es que esta medida se da en el medio de un desarrollo muy importante de la crisis económica mundial. Lo que vivimos durante el primer mandato de Kirchner, que fue lo que llaman los analistas el viento de cola, una situación muy favorable desde el punto de vista de los precios de las materias exportables con Argentina, que sumada a la devaluación que se descargó sobre los trabajadores, permitió que el conjunto de los sectores capitalistas tuviesen márgenes de ganancias altísimos. Es una tendencia que está cambiando y que en parte hace que todos quieran defender a muerte las posiciones conquistadas. Entonces, el gobierno tiene un problema para mantener el actual esquema de dólar a 3 y pico como está, incluso sectores de la industria piden llevarlo casi a 4 pesos, y en ese sentido busca nuevos recursos fiscales para esta nueva situación. Y los grandes sectores del campo quieren mantener la enorme rentabilidad que tienen, y los sectores más pequeños dicen, bueno, me queda 1 o 2 años porque ahora la situación va a cambiar, no va a seguir siendo igual. Entonces eso explica y adelanta que posiblemente en este cambio de escenario vamos a ir a una situación en la cual las distintas fracciones capitalistas van a tener divisiones y enfrentamientos mayores que la situación que vivimos en el periodo anterior. Lo característico de esta situación es que en realidad la gran mayoría del movimiento de masas se encuentra atenazado de alguna forma entre dos posiciones que no responden a sus intereses, ni la política que levanta el gobierno, ni aquella que levantan los sectores del campo que están llevando adelante la medida, encabezados política e ideológicamente por la sociedad rural, porque la peculiaridad de esto es que la demanda principal de no las retenciones, si bien los que protagonizan la mayoría de los cortes son muchos de ellos pequeños productores, se hace con un programa que es política e ideológicamente que beneficia al gran sector de oligarcas, que algunos de los cuales nombraba la pastilla de recién. No nos olvidemos que los 1.000 principales propietarios de tierra en Argentina tienen ellos solos 35 millones de hectáreas, es decir, 35.000 cada uno. Comparémoslo con las 16 que tiene un pequeño agricultor y veremos que hay una oposición brutal de intereses entre unos y otros. No casualmente en la década de los 90 los 100.000 que desaparecieron son de 300, 400 hectáreas para abajo, y la mayoría eran de estos pequeños agricultores que se quedaron
sin sus tierras debido a lo que fue un momento muy difícil, de gran endeudamiento, etc. Ahora, paradójicamente, Eduardo Bussi y la Federación Agraria Argentina, que nuclea a los pequeños y medianos productores, realizaron un frente único, cerraron un frente único con los grandes capitostes de la sociedad rural, de la CRA, Corinagro, etc. Bueno, lo que ellos creen que les va a dar un favor en realidad es atar su suerte a los que en realidad son los responsables tienen parte de la responsabilidad de sus padecimientos. Y sobre todo porque la Federación Agraria había hecho distintas denuncias sobre lo que había sido la concentración de la tenencia y la propiedad de la tierra bajo lo que llamaban el modelo sojero, y sin embargo ahora se han aliado y han atado su suerte a aquellos que se habían beneficiado de la situación que denunciaba. Un mediano productor del campo es alguien que tiene muchos ingresos, no es alguien que tiene pocos ingresos. 100 hectáreas cuestan $1 millón en la actualidad. Entonces, insisto, el concepto puede ser también engañoso. Por lo menos acá en la Pampa Húmeda. Por lo menos en la Pampa Húmeda, es decir, es un ingreso enorme y una renta muy importante. Entonces es un sector muy acomodado ese que está ahí. Y la Federación Agraria tiene desde eso hasta chacareros pequeños, menores. Y hay también en la Argentina movimientos campesinos, que es los que están por debajo, los que son expulsados sistemáticamente de sus tierras, sobre todo en lo que se llama la ampliación de la frontera sojera, donde se los saca de su cultivo tradicional para más rentable. Sí, están desmontando, por ejemplo, Santiago del Estero, el Gran Chaco, etcétera, desmontan y se llevan encima también y ahí vemos por eso conflictos que surgen recurrentemente con las tierras que reclaman los pueblos originarios, los cuales se los expulsa brutalmente. Algunos son estos mismos que están cortando la ruta, para saber. Vos, como dirigente de una organización de izquierda, del Partido de los Trabajadores Socialistas, ¿cuál es la posición que tienen en relación a justamente este debate? Vos ya de alguna manera lo planteaste, no estamos ni con unos ni con otros, el por qué. No, justamente porque no son los intereses de los trabajadores, ni de la ciudad, ni del campo, los que se expresan ni en la política de retenciones que lleva el gobierno, ni en la política de reclamar no a las retenciones que sostiene la sociedad rural. Creemos que los trabajadores tienen que aprovechar esta circunstancia donde se están peleando entre los de arriba para plantear con todas sus propias demandas. Recién mencionábamos, la inflación no para de dispararse, y con la falta de productos alimenticios que empieza a haber hoy, la alimentación tiene un nuevo crecimiento. Entonces la inflación. La inflación, perdón. Entonces los precios de la carne, los precios del pollo, lo que ve cualquiera que va al almacén o al supermercado. Ahora, los dirigentes sindicales, en vez de estar defendiendo los intereses de los trabajadores, lo que hacen es alinearse o con el gobierno, en el caso de Moyano, o aún con las entidades patronales del campo, como en el caso de Huatre, ¿no? El gremio que dirige Jerónimo Venegas. Entonces, la clase trabajadora tiene planteado pelear por un salario equivalente al nivel de la canasta familiar, por una cláusula gatillo en donde los salarios aumenten según el incremento de la inflación, oponerse a todos los despidos que empieza a haber. Hay despidos, hay suspensiones, hay que oponerse y hay que salir a luchar contra esto. Hay que plantear derogar toda la legislación laboral antiobrera, por ejemplo, la que causa los accidentes, el aumento de los accidentes de trabajo con las RT de los 90, que en 5 años el kirchnerismo no tocó. Entonces, insistimos con esta idea: la clase obrera tiene que aparecer como un actor independiente, planteando la unidad de los trabajadores de la ciudad y el campo, y desde ahí plantear un programa para que los pequeños chacareros rompan la subordinación a la sociedad rural y se dé una pelea conjunta contra los grandes ganadores de este esquema, que no han sido los trabajadores, como sostiene Cristina Fernández, sino que han sido los grandes grupos capitalistas que han tenido, insisto, niveles de ganancia extraordinarios durante estos casi 5 años que se van a cumplir ahora en el mes de mayo de mandato de los Kirchner. Y no podía dejar de señalar que cuando en su discurso Cristina dijo que encubrió su medida diciendo que iba contra el modelo sojero, estaba haciendo una enorme acusación a la política que se desarrolló durante el gobierno de su marido, del que ella fue parte. ¿O acaso la actual concentración de la tierra no se dio y no se continuó bajo el gobierno de Néstor Kirchner? ¿O Kirchner hizo algo para expropiar a las grandes familias terratenientes? Nada. ¿O acaso las grandes aceiteras, como la que mencionamos, Aceite General de ESA, de Urquía, que insisto es senador del Frente para la Victoria, un hombre central, es el que paró una ley que iba a evitar que los exportadores aprovechen la suba anterior de retenciones para hacerse $2.000 millones extras de estafa al Estado y a los pequeños productores? ¿No fue Kirchner el que mantuvo sin derogar
la ley con la cual se rigen actualmente el trabajo de los peones rurales, a los cuales vamos a dedicar un informe particular en este programa.